populismo punitivo, ¿no? Exactamente. Bueno, y si hay un hecho que pudo acrecentar o puso el ojo justamente sobre lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes en situación de punibilidad, de punibilidad social, si se quiere, fue lo que pasó hace un tiempo aquí en la ciudad de La Plata con King Gómez. Hay una nota de esta nena de 7 años que muere en el marco de una situación de delito, y publica la agencia Pericia, Periodismo y Justicia, una nota muy interesante precisamente esta semana, que lo que hace, que viene haciéndolo, es poner el foco en cómo se fueron duplicando detenciones de chicos no punibles, y lo atribuye precisamente a lo que ocurrió con King Gómez, y plantea que en la provincia ya son más de 100 los adolescentes sub-16 que se encuentran presos, detenidos, y que esto ocurre pese a la caída de las estadísticas de delitos juveniles y a contramano de quienes plantean como urgente la baja de edad de punibilidad. Invitamos a conversar esta mañana para entender un poco qué es lo que está pasando, y quien se ha expresado además en relación a uno de los detenidos en el caso de King, definiéndolo como una persona que no fue involucrada en el hecho y sin embargo se encuentra detenida, que es Ricardo Berenguer, que es defensor del fuero juvenil. Así que bueno, le damos la bienvenida aquí a Resábado. ¿Cómo andas? Buen día. Ricardo, ¿nos escucha? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, ¿cómo le va? perfectamente. Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Ahí, Tengo problemas de conexión. a ver ahí, ¿estás bien? Bueno, bárbaro. Bueno, buen día. Queríamos, mira, un poco el disparador tiene que ver con la nota que está publicada esta semana ahí en Pericia, en la agencia de noticias, en la que te citan directamente, en la que definís sobre uno de los pibes detenidos en el asesinato de King Gómez como alguien que no participó del hecho, que es inocente. Se ha hablado muy poco de esto, y justamente hay una serie de pruebas, me atrevo a decir, que parecieran mostrar lo que no estaba en ese momento, en ese lugar, y creo que dentro de las propias declaraciones que él hace, él cuenta que no participa o que no quiere participar. Pero bueno, queríamos poder conversar con vos un poco para pensar en esta situación en el marco de un año electoral y en el marco en el que siempre pareciera reflotar la idea de meter a los pibes presos cada vez más chicos es una buena medida. Sí, bueno, no sé si me están recibiendo bien Sí, o si es necesario mejorar la conexión. no, Bien, te bien. recibimos, dale. Sí, bueno, efectivamente. Bien. Buenos días a todos allí en el piso. Sí, me toca intervenir como defensor oficial en la defensa del chico de 14 años que está imputado en esta causa. Efectivamente, como vos decís, el chico declaró en la causa, pese a que por las características de las causas que se siguen a menores de 16 años, no se prevé y nadie hace nada para escuchar al chico en términos del descargo que corresponde a cualquier imputado en una causa. De todas maneras, con el chico acordamos que iba a declarar porque tenía argumentos para defenderse y para señalar que no estuvo, que no participó en el hecho, pese a haber estado, sí, en ese lugar la tarde-noche el trágico hecho, ¿no? Uh-huh. Es algo terrible lo que sucedió, pero hay que poner los puntos sobre las IES y analizar las cosas como efectivamente sucedieron. Si hay alguien que no participó y está injustamente imputado en la causa, esto corresponde señalarlo, y yo sostengo, a partir de la prueba y de las manifestaciones de mi defendido, que él no participó en el hecho, que él no hizo ningún acto ejecutivo que tenga que ver con la sustracción, mucho menos con la muerte de Kim, Uh-huh. pero además no tomó contacto con el vehículo que fue sustraído esa tarde-noche. Esto queda claro al leer las resoluciones, porque ni la jueza ni la Cámara de Apelaciones, que ratifica la medida de seguridad, señalan cuál fue el acto ejecutivo que hizo. Como por ahí, para ser muy breves, pero tratar de explicar esta situación, cuando a uno se le imputa un delito, debe determinarse cuáles son los actos dirigidos a la realización de ese delito que uno cometió. Claro, ¿qué hiciste en Todo lo que no tiene que definitiva? ver con actos, Digamos, ¿qué hiciste en ese, exactamente, básicamente estamos hablando de qué hiciste para estar involucrado? exactamente. Hay una diferencia muy clara que establecemos en el derecho penal, que es una cuestión entre inclusive
entre la ideación de un delito y la comisión de ese delito. No solo es necesario pensar en su comisión, sino además hacer actos ejecutivos. Obviamente que la ideación de ese delito es muy difícil de deslindar porque uno no sabe, salvo confesión expresa del sujeto, si hubo una intención o no de participar. Lo cierto es que este chico lo que dice es que nunca realizó ningún acto que tuviera que ver con la sustracción del vehículo, como dije, ni mucho menos con, La muerte de Kim. algún acto sobre la niña, Claro. que haya tenido el efecto de muerte terrible que tuvo el hecho. Pero además de eso, se invocan imágenes que no demuestran que él haya participado. Lamentablemente son imágenes tomadas desde una cámara de seguridad de una casa particular a 1,25 cuadras de distancia, en la cual se pueden ver solamente sombras difusas porque se alteran con el paso de los vehículos por delante del vehículo de la mamá, de esta mamá y de esta nena que estaban estacionados en 25 y 72 a la espera del cambio del semáforo. Y no se puede determinar qué es lo que sucedió. Pero esto lo dije yo en la audiencia donde se discutió la medida de seguridad, pero después se confirmó a través de una pericia de procesamiento digital de imágenes que se hizo en la asesoría pericial de tribunales, donde se determinó que no se puede ver el movimiento de sujetos alrededor del vehículo. Por otro lado, también se hizo una pericia de rastros, se levantaron rastros del vehículo y allí no aparecen huellas digitales de mi defendido. Lo único que resta es agregar una pericia de ADN a partir de la cual se les trajo sangre a los dos imputados y yo aventuro que tampoco, en función de la valoración que nosotros hemos hecho de las pruebas agregadas a la causa, que tampoco va a dar resultado positivo que permite involucrar a este pibe de 14 años en el hecho. Ahora, sin embargo, como decía, sí, perdón que termino con esto. Sí, por favor. Como decía, ni la jueza de garantías, ni la Cámara de Apelación y Garantías que ratificó la medida de seguridad pudieron decir qué acto realizó mi defendido para involucrarlo en el hecho. No, la pregunta entonces era por qué sigue esta instancia y si hay una cosa a veces que se dice, bueno, que hay gente que busca más venganza que justicia, y a esto le agregaría un punto más que es venganza contra alguien que ni siquiera hizo lo que se quiere vengar, ¿no? O sea, como que alguien paga, lo haya hecho o no. Yo creo que acá, digamos, lo que está guiando las resoluciones en la causa tiene que ver con la repercusión social del caso. Claro. A todos nos afectó, a todos nos impactó, sí, obviamente. Obvio. Pero bueno, esto no permite que uno tome decisiones sobre personas que no está acreditado que hayan participado en el hecho. Si no, estamos en un país donde no existen reglas, donde uno no puede defenderse. Máxime, cuando se trata de un menor de 16 años hacia abajo, no va a haber un juicio. Entonces, no va a existir la posibilidad de discutir en profundidad estas pruebas que yo estoy señalando. Por eso es tan importante que en esta primera instancia de la causa, donde por ahí si fuera mayor tendría la posibilidad, la chance de discutirlo más adelante en un juicio, uno puede decir, bueno, tengo otras instancias donde discutirlo. En este caso no, porque nunca va a haber un juicio, lo cual es gravísimo. Yo no sé si, digamos, supongo que ustedes, porque lo hemos estudiado desde muy chicos, porque se lo escucha repetir muchas veces, la Constitución Nacional establece que nadie puede ser detenido sin orden de un juez fundada en ley anterior al hecho del proceso y que además nadie puede ser condenado sin un juicio previo. Bueno, estas condiciones no se cumplen en los menores de 16 años. Esta es la gravedad de los alrededor de 100 pibes que están detenidos, que como ustedes decían, a partir de este hecho se incrementó notablemente la cantidad de detenidos con medidas de seguridad, porque pongámosle el nombre que le pongamos, los pibes con medidas de seguridad están detenidos en una institución, a veces en las mismas instituciones que están detenidos los pibes más grandes, lo cual también es una complicación
para su desarrollo, para su abordaje, para la perspectiva de lo que les toca en adelante. Ujú. Hay una, digamos, estamos como todos y todas mirando un poco lo que está ocurriendo con la justicia, bueno, si se quiere a nivel federal, en relación a detenciones, a condenas, etcétera. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una situación en la provincia de Buenos Aires. Hay digo, ¿es un llamado de atención o es algo que, bueno, que más allá de la ley de promoción y protección de derechos, digo, hay como debates que quedaron ahí atrapados, sobre los que no se avanzó y que estos escenarios les son favorables para que aquellos sectores de la justicia, si se quiere, más conservadores, sigan manteniendo las mismas lógicas y que el estímulo social los avale? Es decir, estamos funcionando con una justicia que, más que ser justa, está siendo reactiva a los medios de comunicación y a las redes sociales. Si me dan un segundito, voy a tratar de hacer otra conexión porque se interrumpe por momentos Ah, A bien. ver, dale. Estamos conversando, estamos conversando con Ricardo Berenguer, bueno, es defensor del fuero penal juvenil. Estamos conversando con él a partir justamente de, como disparador de lo que ocurrió, recordemos, con King Gómez, la niña que fue asesinada en un hecho, en el marco de una situación de delito en 25 y 72, ya hace algunos meses aquí en la Ciudad de La Plata. Por su caso hay 2 personas detenidas, una de ellas es menor de edad, tiene 14 años y además de eso hay también una numerosa cantidad de pruebas que lo muestran fuera del escenario justamente del hecho sobre el que está siendo detenido. Además de eso, este niño de 14 años en reiteradas oportunidades dijo que no había sido la persona, que él no había estado involucrado, que él no hizo nada, recibe una visita de su familia, tiene una contención familiar, estaba formaba parte de un sistema educativo, digamos, no es un pibe que estaba dentro de los parámetros con los que hoy prolifera la idea de meterlos a todos presos, digamos, está fuera de eso. Bueno, se encuentra detenido desde ese momento, así que bueno, sobre eso estamos conversando con Berenguer en este momento. ¿Ahí nos escuchás mejor? Y ahora yo sí, no sé ustedes, Sí, pero Sí, estamos perfecto, bien, perfecto. sí. Siempre te escuchamos bien, ¿eh? Sí, así que eso quédate tranquilo. Bueno, qué pensás entonces de esta situación? Tenemos en la provincia de Buenos Aires también una justicia que está más inspirada en reaccionar a las redes y a la opinión pública y a los medios que a una noción de justicia en sí misma, si es que existe tal cosa, ¿no? a mí no se me escapa la situación general que mencionás. Eh, si ponemos ejemplos, tenemos muchos. Por ejemplo, jueces de la Corte Suprema designados por decreto. Ujú. Eh, los jueces que no resistieron el paso por el Senado, pero también hay 2 jueces que integran la Corte Suprema que fueron designados inicialmente por decreto y que después fueron ratificados, lo cual, digamos, ya habla de cierta inhabilidad moral al aceptar una designación que está por fuera de la Constitución Nacional. Y esto, lamentablemente, se trasvasa a todo el sistema de justicia. Eh, de todas maneras, el tema de la justicia penal juvenil y en particular las medidas de seguridad tienen por ahí otro carril por el cual han circulado, porque en realidad las medidas de seguridad son un resabio del viejo sistema de patronato de menores, que como ustedes saben es la justicia que nos rigió hasta el 2008, cuando se empezaron a, empezaron a funcionar las defensorías juveniles, las fiscalías juveniles, con un juez de garantías, con otro tipo de proceso mucho más reglado como en los adultos. Anteriormente no había defensores en el sistema de justicia juvenil, no había fiscales, el juez actuaba con la opinión de un asesor de menores y eso generaba graves violaciones a los derechos y garantías de los pibes en el proceso penal. Yo creo que este es un resabio de aquellos tiempos del patronato de menores porque precisamente, como decía, no hay un juicio donde se pueda discutir esta cuestión. Esto uno podría decir, bueno, se soluciona bajando la edad de punibilidad y sometiéndolos a juicio. Yo creo que no, porque en realidad como Estado y como sociedad hemos asumido, y a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño no deberíamos retroceder en este marco, porque nos ponemos en confrontación con el Estado, los parámetros de justicia supranacional. Hemos aceptado como sociedad y como Estado
que los chicos por debajo de cierta edad no merecen ser castigados a partir de la comisión de un acto que puede ser considerado delito, sino que eso está motivado en algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo, con la incapacidad de prever ciertas consecuencias, con la actuación más impulsiva que prevé la falta de desarrollo cerebral que tienen los chicos hasta la entrada a la adolescencia. Y entonces hemos aceptado que esos chicos no deben ser sancionados, sino que tienen que ser acompañados en un proceso de abordaje que les permita advertir estas situaciones, revertir ese proceso que los colocó en conflicto con la ley, pero sin una sanción. Pero eso no puede permitir que se apliquen sanciones de facto. De hecho, a partir de una detención en la cual no hay garantías posibles, porque yo estoy interviniendo como defensor, pero no puedo ejercer en profundidad la defensa porque no me permiten tener un juicio en el cual poder discutirlo. Claro. Porque nadie lo convocó a prestar su versión de los hechos. Nosotros tuvimos que ofrecer esa versión, pero si no, nadie lo hubiera citado para escucharlo, a ver qué fue lo que sucedió ese día. Esto es gravísimo. Pensemos que si hubiera un adulto que estuviera en esta situación, estaríamos todos alzando la voz. Y en el caso de los chicos, parece que no tiene significación. Bajo el argumento de protegerlos, los estamos exponiendo a la más dura de las situaciones, a la más dura de la privación de garantías y derechos que rigen para el resto de los ciudadanos. Sí. ¿Esto por qué, qué idea tiene, qué evaluación tiene de por qué está este fetiche con los chicos de que en cada año electoral, sobre todo en los no electorales también, cuando aparece algún caso como este, de cuando, a ver, estos datos de que la incidencia de chicos y chicas en situaciones delictivas es ínfima, o sea que si vos, no sé, le das pena de muerte incluso, lo que fuera, tampoco te va a variar mucho la situación del delito general, porque son pocos los chicos que participan en delito. Estos números que manejamos nosotros, la gente que agita estos discursos, entiendo que también los debe manejar, sin embargo, se sigue con el tachín, ¿no? ¿Por qué le parece que hay tanta hazaña con los chicos? La verdad a mí me resulta muy difícil de entender cuál es el motivo, pero como vos decías, es de la totalidad del crimen en la provincia, el crimen juvenil está en el 2,3%. O sea, es ínfimo. O sea que, por las estadísticas de la Procuración, que son las estadísticas confiables, de todas las causas que ingresan. Entonces, realmente uno dice, ¿cuál es la incidencia en la política criminal de la provincia? El 2,3%. Perdón, no que decir... de hecho, que hoy manejemos la edad de 16 años como edad de punibilidad fue una de las avanzadas que tuvieron este tipo de discurso. Antes eran los 18, ¿no? A lo largo de la historia, inclusive ha habido reducción a 14 años. No fue tan lineal. No, a los 18 no. Esa versión es incorrecta. Sí está entre los 16 y los 14 a lo largo de la historia, con varias modificaciones. Sí es verdad que entre los 16 y los 18, los jóvenes sometidos a proceso tienen un análisis más beneficioso que los adultos, porque se puede llegar a, no siempre, pero se puede reducir las penas entre 1/3 y la mitad, porque considerando esta situación de desarrollo que están atravesando, la ley prevé esta posible reducción, que no siempre se aplica. De hecho, en nuestro país hemos tenido cadenas perpetuas dictadas en casos de jóvenes que mereció la sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que a partir de ahí se modificó el criterio, y hoy, digamos, esa situación creo que en ningún lado ya se produce. De todas maneras, tenemos penas altísimas. Tenemos pibes condenados a 20, 25 años de prisión, que es mucho más allá del horizonte posible de previsión de un pibe de 16, 17 años. Pero volviendo a lo que me preguntaba, yo la verdad es que no entiendo cuál es el motivo, esta hazaña con los pibes. Parece que vende cuando se habla del discurso para agravar las penas, para generar un cambio en la política de seguridad que
obviamente, y esto hay que decirlo, a todos nos preocupa la inseguridad, pero también es verdad que hay que analizarlo en un contexto regional, y en el contexto regional la Argentina está con buenos parámetros a nivel criminal, pese a lo que se sostiene en los grandes medios de comunicación. Nosotros estamos en el orden de los 4 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Países como Uruguay están en el 11%, 11 cada 100.000 contra 4 nosotros. Por otro lado, algo que es interesante de analizar, pese a esos números, estamos hablando nosotros de parámetros mejores que los de Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de 6 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Si hablamos de Brasil, estamos hablando del orden de los 50 y pico, en México 20 y pico. O sea, a nivel regional estamos en los mismos niveles, paradójicamente, que Bolivia y Cuba. Cuba, junto con la Argentina, somos los únicos países que tenemos la edad mínima de responsabilidad penal en los 16 años. Los otros países las tienen por debajo. Sin embargo, los niveles de criminalidad, esto no es criminalidad juvenil, es criminalidad general, pero estamos mucho mejor en términos de homicidios intencionales que el resto de los países que han bajado la edad. Con lo cual, es un parámetro para analizar que la reducción de la edad de punibilidad no va a mejorar los parámetros de criminalidad general. Esto es importante decirlo porque nos agitan la idea de que la Argentina es uno de los peores países en términos de inseguridad. Y no es así, es importante decirlo. Bien. Ricardo, te agradecemos mucho esta conexión, bueno, y esperemos volver a conversar en otro momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Era Ricardo Berenguer, bueno, defensor oficial del Fuero Penal Juvenil. Con él conversábamos a partir de lo que ocurrió con King Gómez y estas 2 detenciones que hay, una de ellas de un pibe de 14 años. Y bueno, también recomendamos que vean la nota que está presente en Pericia, precisamente, que se llama Después del crimen de Kim, se duplicaron las detenciones de chicos no punibles, que es de Javier Sade, con la ilustración de Juan Bértola. Ahí para nostálgicos de la pulseada tiene mucho de eso en todo. Así que bueno, sobre esto conversamos en una no novedad que tiene que ver con la punibilidad en un año electoral. En realidad siempre es como, viste, como la paloma de la galera de un mago, siempre van a tratar de meter presos a pibes cada vez más jóvenes, o siempre van a hablar de como el delito. Bueno, ahora la provincia de Buenos Aires ha sido puesta como en el eje, porque es algo que te genera una sensación, bueno, por supuesto, el miedo, entonces todo eso entra rápidamente en el cuerpo y es bastante básico cómo terminamos funcionando, cómo terminan pretendiendo que funcione la sociedad a la hora de votar cárcel o bala. Sí, así que bueno. Estamos llegando al mediodía, vamos con una canción que eligió acá nuestra compañera Robertina Sacido Torchio. Sí. ¿La querés presentar? ¿Nos querés decir por qué? Porque fue la primera canción que se me vino a la cabeza. Ah, está muy bien. ¿Qué es? Es El amor de Estelares.